El título de la predicación de esta hora, hermanos, establece una enseñanza fundamental en la formación de cada uno de nosotros como discípulos de nuestro Señor. La palabra nos ha enseñado que si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría valor, sería una fe vana. Sin embargo, hay que admitir también que cuando no entendemos, apágame el abanico por favor, cuando no entendemos que la resurrección de nuestro Señor es una realidad, que el portento de la resurrección es la gloria manifiesta de Dios, que la vida que hoy tenemos en Cristo es consecuencia del poder de Dios manifiesto al vencer la tumba y la muerte, entonces también nuestra fe estaría sostenida en una posición de riesgo. Nos damos cuenta cuando leemos el Evangelio según San Juan que no fue fácil para los discípulos aceptar y entender la resurrección. Que si bien es una fiesta de gozo y que en el momento que ellos fueron capaces de entenderlo, que el Señor abrió sus ojos, esto les llenó de gozo, del poder espiritual necesario para salir corriendo, hablarlo y compartirlo. En principio no fue fácil para ellos, aún con las palabras del Señor, aunque ya les había anunciado que Él había de resucitar al tercer día, entender lo que estaba sucediendo. Y nos damos cuenta ahí en el versículo 9 de Juan capítulo 20, te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta en este pasaje, porque es el que vamos a estar siguiendo, que la palabra nos dice que aún no había en ellos este entendimiento de que el Señor había resucitado, de que era necesario que nuestro Señor resucitara de los muertos. Cuando leemos los evangelios, y lo estamos haciendo en este año al estarlos estudiando, podemos registrar al menos en 10 ocasiones que el Señor les habla de esta promesa, les hace esta promesa de resurrección. Esta promesa va a ser algo fundamental del evangelio, va a ser la base de la seguridad de la vida eterna, de una vida perdurable más allá de la carne y más allá de la misma muerte. Esa muerte que es vencida con la resurrección. Y por lo tanto, nuestra vida como creyentes, hoy sabemos y entendemos, no está sujeta al dominio de la muerte. Hoy ya nosotros no pagamos el pecado con muerte, como la palabra nos lo dice ahí en Romanos, sino que el Señor ha tomado nuestro lugar y ha muerto por nosotros. Pero al resucitar de entre los muertos, al levantarse de la tumba, nos asegura no solo el perdón, sino también la vida. Y esto tiene que significar de una forma profunda en la vida de cada uno de nosotros esa seguridad de vida que tenemos hoy en Cristo Jesús. Cuando llegamos a esta lectura de Juan, nos damos cuenta de que es un tanto diferente, y lo decía también el viernes, a lo que nos narran los otros 3 evangelios. Juan nos habla en primer lugar de solamente María Magdalena, aunque sabemos y escuchábamos hoy por la mañana, no fue sola, no iba sola al sepulcro, sin embargo Juan solo la registra a ella y no sabemos por qué. Para Juan, María va a ser un personaje muy importante en su narrativa y nos narra que ella temprano por la mañana, siendo, dice, aún oscuro, va al sepulcro y ¿qué es lo que ve? Estoy ahí en el versículo 1, ve que la piedra ha sido quitada de la boca del sepulcro. Inmediatamente vemos una María que regresa corriendo, que va hacia los discípulos, específicamente a Pedro y al otro discípulo al cual Jesús amaba, que inmediatamente lo identificamos con Juan. ¿Y qué es lo que les dice? Esto es algo muy importante. Si está conmigo ahí en el versículo 2, les dice,
se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Y qué? Y no sabemos dónde le han puesto. Esta porción de la Escritura ha sido bien difícil para aquellos estudiosos de los evangelios. Si estuvimos presentes a las 6 de la mañana, ¿cuántos estuvimos a las 6 de la mañana? Buen número, los demás se lo perdieron. El próximo año los esperamos a las 6 de la mañana. Oíamos que las mujeres llegaron al sepulcro, que vieron la piedra removida, que un ángel del Señor les habló y les dijo que el Señor había resucitado y que se les ordenó que fuesen y llevasen la noticia a los discípulos. No sabemos por qué los discípulos no pudieron entender. Esto es lo único que podemos llegar a conclusión cuando leemos Juan en este versículo 2, puesto que quien está narrando ahora es Juan, y Juan precisamente recibe el testimonio de las mujeres. Pedro y Juan son los primeros en enterarse de los discípulos que el Señor ha resucitado. Sin embargo, el entendimiento de ellos no es, el Señor no está en la tumba, un ángel nos ha dicho que ya no está ahí y que ha vuelto a la vida y nos ha enviado a hablarles a ustedes, sino que el entendimiento de Juan es, se han robado el cuerpo del sepulcro y no sabemos en dónde está. Esto nos deja de manifiesto la dificultad y la duda que hay en la vida, en el pensamiento, en el corazón de los discípulos para aceptar y aún para entender que el Señor había resucitado y que era necesario que esto sucediera. Podemos ver el testimonio de los otros evangelios. Podemos ver, por ejemplo, ahí en Marcos, cómo se describe que la piedra fue colocada sobre el sepulcro, y por el relato del Evangelio de Marcos nos imaginamos una piedra enorme, la cual tuvieron que rodar encima de la boca del sepulcro. Podemos acercarnos al Evangelio de Mateo, y Mateo nos dice que más aún de la roca, los romanos fueron y pusieron un sello sobre la roca para... Me imagino yo como lo hacen ahora cuando clausuran algún lugar, ¿no? Para saber que nadie lo abrió y que está cerrado y que está prohibido por la ley, además, que ese lugar sea abierto. ¿Cómo sería este sello? No lo sabemos, pero fueron, dice Mateo, y pusieron un sello sobre la piedra. Pero debe llamar nuestra atención que los 4 evangelios coinciden en algo importante y significativo. La piedra ha sido removida. Por eso cuando hablamos de tener un entendimiento de la resurrección, nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y nos va a dar precisamente en el relato de los evangelios las evidencias necesarias para que en nuestra mente y en nuestro corazón, que es fundamental, estén las señales de que nuestro Señor ha resucitado. Que no quepa en nosotros la menor duda. Que no haya en nosotros en ningún momento ninguna pizca de duda en cuanto a que el Señor se levantó con poder de entre los muertos. Y la primera evidencia va a ser precisamente esta piedra removida. Esta piedra que las mujeres dijeron, nosotras no la vamos a poder mover. ¿Quién nos va a ayudar a quitar la piedra? Esta piedra que al ser movida por el poder del Señor, cuando desciende este ángel, los soldados, decían nuestra hermana en la mañana y lo leíamos, quedaron como muertos, mudos de espanto ante el poder del Señor y la piedra quitándose de la boca de la tumba. Nos podemos imaginar la primera respuesta de estas mujeres, de estos discípulos del Señor, cómo regresarían corriendo y dándole la gloria a Dios. Y sin embargo, decía hace un momento, Juan escribe literalmente que el mensaje que ellos reciben es, la tumba está abierta y el cuerpo se lo han robado y no sabemos en dónde está. Y como dije hace un momento, al menos esto fue lo que Juan entendió. Muchas veces, hermanos, ante el mensaje de la verdad, de la palabra,
aún nuestro pensamiento y corazón puede tener duda. Muchas veces podemos malentender lo que el Señor quiere decirnos y no estar completamente seguros de qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia va a poner siempre delante de nosotros las evidencias necesarias para que nuestra fe sea fortalecida y para que nuestro entendimiento sea abierto. Hoy tenemos la bendición de que el Espíritu Santo acompaña nuestra vida y da el entendimiento a cada uno de nosotros para entender las palabras y las promesas del Señor a cada uno. Decía, en más de 10 ocasiones el Señor les dijo a los discípulos que tenía que morir y que se habría de levantar. De una forma directa o de una forma indirecta, lo habían escuchado en más de 10 ocasiones. Pero parece que aún las promesas del Señor, que aún la evidencia de la piedra removida, que aún el testimonio de las mujeres que seguramente llegaron hablando del ángel al que encontraron en el camino, que les dijo que el Señor no estaba, o del testimonio de las mismas mujeres que vieron la presencia del Señor y que les habló, pensaríamos nosotros, debió haber sido suficiente para que ellos entendieran. Y sin embargo, Juan nos dice ahí en el versículo 9 que aún no había entendimiento, que faltaba algo todavía. Quizás nosotros tenemos que seguir creciendo en la palabra. Ciertamente no hemos entendido todas las promesas. En nuestra mente todavía hay situaciones por medio de las cuales se bloquean esas promesas. Y no porque el Señor no las cumpla, sino porque nosotros no las creemos fielmente. Y no entendemos que la palabra del Señor está ahí para nosotros y que cada una de esas palabras es verdad. Claro, los discípulos no se van a conformar con la palabra de las mujeres. Y históricamente y culturalmente sabemos que no fue así. Culturalmente porque la palabra de una mujer tenía que ser corroborada al menos por 2 varones para que esto fuera tomado como una verdad. No estoy de acuerdo con ello, pero era la costumbre. Si una mujer declaraba algo, tenía que haber 2 varones que confirmaran lo que ella decía para que esto fuera tomado como una verdad. ¿Qué hacen Pedro y Juan? Salen corriendo hacia el sepulcro. Y la palabra nos dice y nos narra que corrían los 2 juntos. Sabemos que Juan, o pensamos que Juan era mucho más joven, ese discípulo amado que se recostaba en el regazo del Señor y que corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Se agachó para mirar, y esto nos indica que el sepulcro seguramente tenía una puerta bastante baja, tuvo que asomarse. Sin embargo, parece que le faltó el valor, porque Juan no se atrevió a entrar. Las mujeres fueron testigos de una tumba vacía, recibieron el testimonio de un ángel, son conocedoras de la resurrección, pero las palabras de las mujeres no fueron suficientes para los discípulos. Tenían que corroborar ellos mismos lo que estaban escuchando, y la Biblia nos afirma que tenían todavía un entendimiento que no era suficiente para que la realidad de la resurrección hiciera la obra en el corazón de cada uno de ellos. El relato nos presenta un Pedro que es impulsivo. Ese no se detiene como Juan. Juan se asoma, alcanza a ver por ahí los lienzos, pero no se atreve a entrar. Quizás su juventud, quizás su sentimiento por el maestro. Pero Pedro es un hombre impulsivo y siempre lo hemos entendido en los evangelios como un hombre reacio, fuerte, hasta un tanto hosco, y entra directamente hasta dentro del sepulcro. Él no se va a detener. Llega hasta adentro del sepulcro donde estuvo el cuerpo de su Señor. ¿Y qué es lo que ve Pedro?
Esto debe llamar nuestra atención. En primer lugar, lo que ambos discípulos van a ver es más que una piedra removida. Ven una tumba que está vacía. Juan solamente alcanza a ver en principio los lienzos, pero Pedro al entrar ve un cuadro que debe haber sido impactante. Los lienzos colocados en el lugar donde estaba el cuerpo y el sudario o manto que cubría el rostro del Señor, doblado y acomodado en un lugar aparte. Vamos a ver entonces que la tercera y más fuerte de las evidencias que estos hombres pueden contemplar y que al final tiene que llevarlos al convencimiento de que su maestro ha resucitado, van a ser precisamente estos lienzos que encuentran. Porque las mujeres, o al menos el entendimiento de estos varones, es que se han robado el cuerpo del maestro y no saben dónde le han puesto. Sin embargo, los lienzos con el que estaba envuelto el cuerpo están acomodados en el lugar en donde estaba el cuerpo. Y esto los comentaristas bíblicos nos dicen debe ser un impacto terrible o tremendo para los discípulos. El cuerpo ha traspasado esos lienzos, simplemente ha desaparecido y ha dejado los lienzos. Pero alguien se ha tomado el trabajo de tomar el sudario y de acomodarlo en un lugar aparte. Dicen los comentaristas, si fuese cierto que alguien se robó el cuerpo, se lo hubieran llevado con todo y lienzos y sudario. Nadie se hubiera ocupado de acomodar ni de dejar las cosas en su lugar y perfectamente, porque ese no hubiese sido el propósito. Entra Juan, juntamente con Pedro, a la tumba. Y parece que Juan se queda un momento contemplando la escena. Yo me imagino que no cabe en la mente de Juan lo que está viendo. Una tumba vacía, los lienzos en su lugar, el sudario acomodado, fuera del lugar en donde debería de estar. Y sin embargo, nos dice el relato del mismo Juan, que había en su mente aturdida todavía la falta de comprensión para reconocer la necesidad de que el Señor había resucitado. Durante el entierro, José y Nicodemo habían preparado el cuerpo de Jesús para el entierro. Habían envuelto su cabeza en un pañuelo grande, un sudario. Y debemos de notar que precisamente es lo que Pedro ve, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Pero así es como Pedro los encontró. Animado por la acción impulsiva de Pedro, Juan se atreve ahora a entrar a la tumba. Y Juan tiene un carácter sensible. Juan queda admirado. Y en el momento en que él ve la escena, sucede algo maravilloso en su vida. Dice la palabra que vio y creyó. Esto nos lleva inmediatamente a la referencia de Tomás y a las palabras que nuestro Señor le dijera a Tomás, recordándole que no es necesario ver para creer, recordándole que son bienaventurados los que sin haber visto pudieron creer, y recordándonos a nosotros que esa bienaventuranza está en ti y en mí, si confesamos con nuestra boca, mi Señor ha resucitado. Porque eso es indicativo en nuestra vida de que hemos creído sin necesidad de ver ni la tumba abierta, ni la tumba vacía, ni los lienzos en su lugar, ni el sudario puesto aparte. Pero si seguimos el relato nos daremos cuenta que no fue fácil para los discípulos. Aún el regreso de Pedro y de Juan al resto de los discípulos, no es aceptada la noticia de la viva voz de estos, y vaya que Pedro tenía un reconocimiento de liderazgo muy fuerte en medio de los discípulos,
Pero podemos seguir el relato y ver a los caminantes a Emaús. Podemos ver la necesidad de que el Señor se aparezca en 2 ocasiones delante de los discípulos. Podemos ver la incredulidad de Tomás. Podemos ver que el Señor necesita seguir viniendo a ellos durante 40 días. Hasta que todos y cada uno queden plenamente convencidos. ¿A dónde quiero llegar con lo que estoy diciendo, hermanos? No a que en nosotros haya la duda en cuanto a la resurrección. Creemos que el Señor ha resucitado. Pero la pregunta para nosotros y reflexión en nuestra vida es, ¿verdaderamente creemos todas las promesas del Señor para nuestra vida? Si la más compleja, quizás la más sobrenatural, la menos entendible, fue de dificultad para los discípulos, mas sin embargo hoy es una realidad de nuestra vida. Nuestro Señor ha resucitado y lo ha hecho con poder. Y prueba de ello es que hoy lo celebramos y nos gozamos en ello. Que gracias a Él tenemos vida plena, abundante, y que tenemos la expectativa de una vida eterna que estamos viviendo ya hoy en el Señor y que viviremos por siempre delante de Él. Pero en tanto llegamos a su presencia, decíamos, esta es una de las promesas que Él hizo a sus discípulos, pero hay cientos. Y si nos vamos a la palabra entera, hay miles de promesas que el Señor ha hecho para su pueblo, para sus discípulos, para sus hijos e hijas, para los miembros de su familia. Y cada una de ellas, al igual que la resurrección, es una promesa que se hace verdad. Cuando las promesas del Señor son creídas por el creyente, que valga la redundancia, si somos creyentes deberíamos creer. Sin embargo, hablamos de creyentes solamente porque creemos en que el Señor murió en la cruz por nosotros. Y todas las demás promesas del Señor, dice la palabra, que se cumplen en el sí y en el amén de cada uno de nosotros. Es decir, en la confirmación de que creemos en cada una de ellas. Y más que solamente creer, que solamente llegar a que sea una realidad en nuestra mente, que sea una realidad en nuestro corazón, tienen que ser un testimonio de nuestra vida. Todas y cada una de las promesas del Señor deben de normar nuestra vida, nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestro quehacer, nuestra confianza, nuestro reaccionar a lo que sucede cada día a nuestro alrededor. ¿Cómo enfrentamos las situaciones de la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo enfrentamos el ataque del enemigo en medio de este tiempo? ¿Cómo soportamos las necesidades y las carencias que el tiempo y la sociedad en la que estamos inmersos presenta? Los retos que el Señor tiene para nosotros en cuanto a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que hoy están sin Cristo y sin esperanza. Y cuando decimos, cuando contestamos, no puedo, no estoy capacitado, aún el Señor no me ha dado ese don, no estamos creyendo en sus promesas. Y entonces quizás nos está pasando lo mismo que a los discípulos. Nos falta entendimiento para creer que cada una de esas promesas son cumplidas. Que nuestro Señor no miente, nunca miente y siempre cumple lo que promete. Hemos sido testigos en esta mañana de un acontecimiento que llena de gozo la iglesia, pero seguramente, como oraba mi hermano Daniel, llena más de gozo los cielos. Cuando confirmamos que el Señor añade a su iglesia a aquellos que son salvos. Nos gozamos, pero tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo hoy como iglesia para que esta promesa del Señor se vaya cumpliendo y se manifieste a través de nuestra vida y de nuestro quehacer. Porque la vida del creyente no puede circunscribirse solamente a proclamar Jesús es mi Salvador y Él ha resucitado de los muertos. Tenemos que aprender a vivirlo. Y la vida del creyente es una proclamación continua. Un ve y dile a tus hermanos.
Un ve y dile a aquellos que aún no sabes que son tus hermanos, pero que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y que tú vas a ser el instrumento para llevarles esas promesas y esas palabras del Señor, que serán para moverlos por el Espíritu Santo hacia su salvación. Si nos conformamos solamente con gritar con gozo y alegría, mi Señor ha resucitado, déjeme decirle que nuestra fe sería muy pobre. Mientras no vivamos la resurrección como una vida plena, abundante y un anuncio que nos mueve internamente, como decía el profeta, que es un fuego con el cual no puedo, contra el cual no puedo luchar, del cual no me puedo contener, sino que simplemente me es necesario seguir hablando y compartiendo. Entonces, podremos ver que la enseñanza de la resurrección va más allá de nuestro pensamiento, que va mucho más allá del entendimiento humano, que incluso va más allá de un sentimiento en nuestro corazón, sino que es la verdad del Evangelio encarnado en cada uno de nosotros, que verdaderamente Cristo se ha hecho carne en nosotros, que ha resucitado, y como decía mi hermana Priscila hace un momento, ahora vive en cada uno de nosotros, y que el Señor no se va a quedar callado y no se va a quedar quieto. Y por cuanto vive hoy en ti, y eres tú sus pies, sus manos y su boca, ve a tus hermanos y diles con el poder del Espíritu en ti: mi Señor ha resucitado y hoy quiere vivir en ti. Estemos de pie para orar. Amado Señor, hoy nuestro corazón lleno de gozo proclama tu vida más allá de la muerte, tu levantarte de la tumba con poder. Proclamamos con gozo, Señor, que tenemos vida plena y abundante en ti. Pero Padre, te pedimos, Señor, que esta convicción, que este gozo, que estas promesas cumplidas muevan, Señor, la vida de tu iglesia. Muevan la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Esto no es un secreto. Esta es una palabra de gozo que debe ser gritado, que debe ser proclamado, que debe traer esperanza a muchos otros que hoy están a la espera de que esta palabra del Evangelio llegue a sus oídos y que tu Espíritu Santo les moverá a venir a los pies de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que toques nuestra mente y corazón, que abras aún más nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, que las evidencias de lo que has hecho en nuestra vida proclaman vida plena y abundante. Que nuestro quehacer, nuestro pensar, proclamen tu resurrección, proclamen tu presencia viva en nuestras vidas. Y que tu Espíritu, Señor, que da vida a nuestro interior y nos recuerda cada una de tus palabras, abra nuestra boca con poder para que gritemos: mi Señor ha resucitado, pero también mi Señor quiere ser tu Señor por toda la eternidad. Llévanos como tu pueblo a crecer, Señor, en confesión. Ser una iglesia que confiesa tu palabra, que vive tu evangelio y que se goza en que tenemos un Señor, un Rey y un Dios que vive y reina para siempre. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.
Seguimos gozándonos en esta mañana, hermanos. Sigue la fiesta en medio de nuestra iglesia, porque en esta hora también vemos la culminación de la preparación de dos de nuestros hermanos que el año pasado fueron elegidos como candidatos al diaconado de la iglesia y que en esta mañana, después de haber sido examinados por el consistorio y está este consistorio satisfecho con el trabajo, con el desempeño, con el estudio y sobre todo con el testimonio de nuestros hermanos de servicio y de entrega, ha tomado el acuerdo de que sean ordenados en el oficio de diáconos de la iglesia. Voy a pedir a mi hermano Juan Manuel Sánchez y a mi hermano Asael Torres que por favor pasen al frente. Y pido al consistorio de la iglesia, hermanos ancianos, sé que es un poquito complicado, pero necesitan venir todos, por favor. En su momento, cuando nuestros hermanos fueron elegidos como candidatos al diaconado, se leyó delante de la iglesia lo que nuestra Constitución nos enseña acerca del oficio de los diáconos. Como parte de la liturgia de la ordenación a nuestros hermanos en esta mañana, volvemos a leer a ellos y a esta iglesia el oficio para el cual son llamados. Nuestra Constitución, en el artículo número 75 en adelante, dice lo siguiente: la Sagrada Escritura clara y específicamente designa el oficio de los diáconos como un ministerio de servicio a la iglesia, con honestidad, amor fraternal y de buenas relaciones. Los varones que son llamados e instalados para desempeñar este oficio son electos por la iglesia local para administrar los bienes de la misma. Los requisitos para ser electo diácono son tener como mínimo 2 años de ser miembro en plena comunión de la iglesia, ser fiel y activo en la iglesia, observar una vida cristiana dentro y fuera de la iglesia. Los diáconos tienen la misma dignidad que los ancianos de iglesia, por lo que ninguno de estos es superior al otro, aunque cumplen ministerios diferentes, ambos expresan el servicio incondicional al Señor. A mis hermanos que han de ordenarse en esta mañana, diáconos de la iglesia, recuerden, hermanos, que son representantes de este pueblo. Ellos les eligieron para administrar los bienes materiales de esta iglesia y que nuestra Constitución les hace responsables de trabajar para que desarrolle en la iglesia ampliamente la gracia y la liberalidad de dar entre los miembros de la misma. Estudiar y poner en práctica en su oportunidad métodos prácticos pero bíblicos para enseñar al pueblo su deber de ofrendar voluntaria, sistemática y gozosamente para el sostén de la iglesia, como para la obra misionera de esta, administrando cuidadosamente los fondos, ministrando a los pobres, a los enfermos, a los desamparados y a todos los que estén pasando por aflicción. Deben cuidar las propiedades de la iglesia, tanto las bienes raíces como el mobiliario y enseres, para que se conserven en permanente buen estado. Ese es el llamado que el Señor ha hecho a nuestros hermanos. Y ahora hacemos a nuestros hermanos las preguntas que confiesan su compromiso con el Señor y con la iglesia al aceptar el oficio al cual han sido llamados. Hermanos, ¿creen que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y práctica cristiana? Reciben y adoptan sinceramente los símbolos doctrinales, la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos, como la doctrina que sigue la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y que es enseñada según las Escrituras. Prometen obedecer el gobierno, la disciplina y la liturgia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.
aceptan el ministerio del diaconado y protestan cumplir fielmente con todos los deberes del mismo. Prometen estudiar la palabra de Dios con el fin de conservar la paz, la unidad y la pureza de la iglesia. Pido a la iglesia estar de pie. Habiendo escuchado el testimonio expreso de la boca de nuestros hermanos de la aceptación de este compromiso y de este llamado del Señor a ser diáconos de la iglesia, procederemos a la ordenación de ellos. Hermanos, por favor, ustedes rodillas. Pido a los ancianos de la iglesia imponer sus manos sobre nuestros hermanos. Pido a la iglesia que oremos por ellos y los dediquemos delante del Señor para el oficio para el cual han sido electos por el Señor primeramente, por esta iglesia a través de la votación y al cual en esta hora son ordenados. Señor de toda gloria y Padre, tú enseñaste en tu palabra que tus discípulos, Señor, pidieron al pueblo llamar varones llenos de tu Espíritu Santo, con un buen testimonio y con sabiduría que proviene de ti, para que fuesen ordenados diáconos en medio de tu iglesia. Y de esa manera, Padre, pudieran atender las necesidades de aquellos que están padeciendo, de aquellos, Señor, que necesitan del apoyo, pero también, Padre, hoy en día, para que apoyen la administración y la conservación de todos los bienes de tu casa. Te rogamos, Padre, sobre todas las cosas, que tu Señor una la vida de mi hermano Asael Torres, de mi hermano Juan Manuel Sánchez, para que el oficio de diaconado, Señor, lo desempeñen con honor, lo desempeñen, Señor, guiados por tu gracia, pero lo desempeñen, Señor, sobre todo con compromiso con Cristo y compromiso con su iglesia. Señor, llénales de tu poder y de tu capacidad. Úngeles en el liderazgo de esta iglesia. Dale, Señor, autoridad en tu palabra. Y que puedan, Señor, también enseñar, guiar a tu pueblo, para que en todo momento, Señor, tu nombre y tu gloria sea manifiesta en medio de tu casa y en medio de tu iglesia. Te rogamos, Padre, que tú les capacites, que les hagas crecer, Señor, que bendigas a través de ellos la junta de diáconos de esta iglesia y que el trabajo de los diáconos, Señor, edifique tu pueblo. Los dedicamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia permanezca de pie, por favor. Por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Nacional Presbiteriana de México me ha otorgado como pastor de la Iglesia del Divino Redentor, declaro en esta hora que nuestros hermanos Juan Manuel Sánchez y Asael Torres han sido ordenados al oficio de diáconos de esta iglesia por un periodo de 3 años. Hermanos, les pedimos que guarden fielmente los votos de su ordenación, que desempeñen con sabiduría y devoción los deberes de su ministerio, que el Señor les ha llamado a ello y que en esta hora ha certificado delante de la iglesia por medio de la ordenación este llamamiento. Hermanos de la Iglesia del Divino Redentor, prometen ayudar a estos hermanos en su oficio de diáconos de la iglesia. Prometen honrarlos y prestarles el respeto en el Señor en virtud de su oficio, conforme a la palabra de Dios y a la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Que la bendición del Señor sea dada sobre sus vidas, hermanos, en abundancia,
ahora son miembros y oficiales de esta iglesia. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al oficio del Señor. Hermanos ancianos de la iglesia, pueden saludar a nuestros hermanos diáconos de la iglesia. También la iglesia puede saludar a nuestros hermanos. Despedirnos, recibir la bendición apostólica. Señor, gracias por este culto de adoración. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado. Pero sobre todo, gracias porque tú te has gozado, Señor, en medio de tu pueblo. Te rogamos, Padre, que los compromisos que adquirimos como iglesia, los votos de los nuevos miembros, Señor, de la misma, esta ordenación de los diáconos, Señor, para tu servicio, nos recuerden, Padre, que estamos aquí como servidores tuyos. Y al terminar este tiempo en el que nos gozamos ante la resurrección de nuestro Señor y la vida plena y abundante que tenemos en Él, nos envíe, Señor, a nuestros hogares, nos envíe, Señor, para seguir ministrando en ti, para servir con gozo delante de ti, para manifestar el amor que tenemos hacia ti, Señor, para seguir poniendo nuestra mirada en lo alto, en las cosas tuyas, para esperar, Señor, con anhelo, con esa esperanza firme en nuestro corazón, el regreso de nuestro Señor y Salvador por su iglesia. Y vivir cada día preparándonos, Señor, para ese encuentro con nuestro Salvador. Llévanos con tu paz, con tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amen.